Saludos, muy buenos días, amigos de Hablando la Verdad desde la República Dominicana para el mundo, siempre en vivo, a través de Multimedios Su Mundo TV. Analizando la República Dominicana y el mundo, comenzamos de nuevo con el método al revés para profundizar sobre los temas nacionales e internacionales. Un paso de avance, que se junten los presidentes y expresidentes de la República para abordar temas de interés, pero reiterando que ningún encuentro presidencial con expresidentes, presidentes, podemos tener expresidentes mudos que analizan el Palacio Nacional a su conveniencia. Recordando los estudios universitarios y mi larga carrera periodística, me puse a investigar la cantidad de encuentros celebrados en el Palacio Nacional por los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández, la solemnidad que le dio Balaguer al Palacio Nacional, la solemnidad del presidente agricultor inolvidable a quien le dediqué mi tesis en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández y la prensa dominicana en su gestión. Que por cierto que sería interesante que quienes obstaculizan la prensa en un gobierno del PRM con tantas necedades que provocaron ayer una protesta de periodistas frente al Palacio Presidencial y en la que salió a relucir críticas enérgicas al Colegio Dominicano de Periodistas, no la seccional del distrito, sino al Colegio Dominicano de Periodistas, que para fijar una posición sobre el tema de los medios de comunicación no debe ser exclusiva una posición frente a un proyecto de ley de un directivo o de una directiva de un colegio, sino que se debería convocar a una asamblea general para validar la posición sobre un proyecto de ley que regule los medios de comunicación y las redes sociales, porque también miles de periodistas se están refugiando con medios alternativos en las redes sociales y hay que evitar que el Colegio Dominicano de Periodistas se desvincule de su membresía a la que convocan los candidatos siempre muy activos en los procesos electorales. Pero al revés, quiero valorar la reunión del presidente Abinader con expresidentes, pero critico que haya dos presidentes mudos que le dijeron al país que solamente van a escuchar en el encuentro que aborda el tema haitiano con informaciones inéditas, solamente decidieron escuchar lo que diga el presidente. Pero aparte de esa reunión en el MIDE, el Ministerio de Defensa, yo quiero decir algo que me dijo en una ocasión a manera de broma el ingeniero agrónomo, mi gran amigo Manuel Fermín. Manuel Fermín y yo, analizando el tema de las lluvias, cuando el cielo está nublado, decidimos profundizar
que el cielo no solamente se nubla por las lluvias, sino que también se nubla en los países cuando la gobernabilidad se complica. En las últimas horas, protestas anunciadas por Juan Ubiere, por Antonio Marte, por el Colegio Médico Dominicano, los periodistas protestando frente al Palacio Nacional, un paro en Villa Altagracia por el cobro de ida y vuelta del peaje, aumentado a 100 pesos, pero también el tema de reclamos comunitarios en diferentes comunidades del país, reclamos comunitarios que inciden también en el tema de la gobernabilidad del país, protesta de los trabajadores cañeros, alzas en el precio del arroz según consumidores, alzas en la leche, el costo elevado para una gente comerse un sancocho en la República Dominicana. Si aquí hiciéramos realidad un sancocho de 4 carnes, yo creo que en algún caso pudiera costar más de 2,000 pesos o 2,500, 3,000 pesos un sancocho de varias carnes. Entonces, está el tema de la complejidad que tiene el tema haitiano, la ocupación haitiana en el Parque de los Haitises, la ocupación haitiana en las montañas del suroeste con la quema de carbón, la presencia haitiana en Nalga de Maco, esa zona boscosa entre Santiago Rodríguez y Restauración, la amenaza haitiana de concentrar haitianos cerca del río Masacre, que ha motivado una actividad intensa en las últimas horas por parte de las Fuerzas Armadas, que hasta un avión sobrevoló ayer la frontera, un avión de la Fuerza Aérea, y se anuncia el envío de 800 efectivos militares más a la frontera. Hay que analizar en este día, y lo vamos a hacer con Roque Zavala, nuestro querido compañero de pupitre, allá, como digo yo siempre, cada vez que Roque nos acompaña, en la Escuela de Comunicación Social de la UAS, pero además porque es hijo de una provincia, de una comunidad que pertenece a la provincia de San Juan, pero que es una comunidad con una independencia propia históricamente, como es las Matas de Farfán, que enfrentaron a los haitianos. Y el cementerio, allá, el cementerio de la Bóveda, en las Matas de Farfán, tiene muchas tumbas allá en la Bóveda, en el cementerio de las Matas de Farfán, tierra de Chacá, tierra de Chenchen, del chivo y de uno de los mejores panes, y galletas, las Matas de Farfán, conjuntamente con el dulce, con melao en Yagua, y con familias libanesas que vinieron a finales del siglo XIX, en los años 1800 y tanto, comenzaron a llegar los libaneses por Haití a las Matas de Farfán, pero ese pueblo, al igual que los azuanos, han sido preponderantes. Los hijos de Comendador en la lucha contra los haitianos
como también los hijos de San Juan de la Maguana, la batalla de San Tomé. Vamos a hablar de la ocupación haitiana hoy con Roque Zavala. Ocupación haitiana de 1822 al 1844, pero que en la práctica no ha salido, a pesar de la independencia y la restauración y las luchas del pueblo dominicano. La batalla de Bel-Air, la batalla de Sabana Larga, la batalla del 19 de marzo, del 30 de marzo. Seguimos con la invasión haitiana. Luego de tantas batallas, los haitianos se dieron cuenta que tenían que invadir silenciosamente el país y lo hacen con asentamientos en cada una de las comunidades. Ese tema lo vamos a abordar luego del cambio, pero rápidamente vamos a lamentar el fallecimiento de un gran revolucionario latinoamericano, José Pepe Mujica, un presidente que demostró que realmente desde el poder se puede austerizar el gasto público y hacerlo eficiente. Paz a un presidente que se montaba allá en su país, en Montevideo, en la capital de Uruguay, se montaba en un carro Volkswagen Cepillo que demostró la sencillez de un presidente en contacto permanente en las calles de su país. Adiós a ese gran presidente Mujica, quien por cierto recibió hace meses una visita que le hizo el señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. En otro orden, reaparece el tema Roldani Calderón, el niño desaparecido en Jarabacoa. Los familiares de Roldani están ofreciendo $1 millón por el niño perdido. En Puerto Rico siguen las redadas contra los dominicanos indocumentados. Acaban de arrestar 53 que serán deportados a la República Dominicana. Y hay un tema sobre el crecimiento de la capital dominicana, el Gran Santo Domingo. Hay 30 grandes edificaciones, torres, en terminación, con una inversión en la industria de la construcción. Cada vez que ando circulando con mi compañero Roque Zavala, siempre vemos esas torres. Y realmente, si es por torres, este es uno de los países donde más dinero aparece para construir torres. Lo único que hay que preguntar, ¿qué estamos haciendo cuando cada año se agrava la escasez de agua para atender la demanda de agua de tantas edificaciones colectivas? En otro orden, quiero recordar hoy las víctimas de la explosión que motivó más de 50 muertos en San Cristóbal. Los fallecidos, mucha gente querida, 233 por el desplome del techo del Jet Set. Y lo recuerdo por algo que ocurrió en este país, que todavía está de luto. A cada momento hay mucho luto. Luego ese luto se profundizó con el fallecimiento del caballero y gran gerente de la comunicación y gran ser humano Roberto Rodríguez Marchena. Ayer, en la provincia de Barahona, en una comunidad, se cayó parte del techo de una escuela y gracias a Dios que no hubo desgracia. Luego de lo ocurrido en el Jet Set, aquí hubo un festival de opiniones para revisar las edificaciones públicas y privadas y se esfumó el tema como nada y ayer cayó parte de ese techo en una escuela de una comunidad en
Barahona. Señores, Donald Trump, incluyendo a Cuba, entre los países que no colaboran contra el terrorismo, periodistas protestando contra los atropellos del gobierno frente al Palacio Nacional, y Aurelio Enríquez, presidente del CDP, debe responder a quienes ayer frente al Palacio le pidieron la renuncia como presidente del CDP, y quienes protestaban hablaban de que Aurelio es empleado público. Aurelio es muy trabajador y ha sido un gremialista activo, pero esa lucha de los periodistas tiene que tener identidad con el Colegio Dominicano de Periodistas, que es un gremio que nació para defender la clase periodística, la profesionalización, la defensa de la ley de expresión y difusión del pensamiento. Aurelio, horas antes, estuvo en el Palacio Nacional en la rueda de prensa, la semanal del pasado lunes, y debió haber estado ahí ayer, como también otros gremialistas del Colegio Dominicano de Periodistas, que no pueden cometer el error de debilitar la lucha de los periodistas por la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Eso cree hablando la verdad. En otro orden, lamentar el fallecimiento de Juan Ernesto Santiago Hernández, hijo del politólogo Juan Santiago, compañero de estudio mío en INTED, en la especialidad que hicimos, y mis condolencias a Juan y a su familia por el fallecimiento de Juan Ernesto Santiago Hernández. Señores, una docena de estados en Estados Unidos han presentado demandas impugnando los aranceles del presidente Trump, que dicen que son adoptados por la vía administrativa sin la aprobación del Congreso Nacional. Los empresarios dominicanos insistiendo en el tema de la regularización de la mano de obra. Y yo quiero preguntar ahí, porque ya no vamos al cambio después que presentemos algo. ¿No habrá algún estudio económico por ahí que demuestre cuál ha sido la ganancia económica de los empresarios dominicanos con la mano de obra privilegiada haitiana, que desborda el famoso 80-20 en el país y que ha puesto en situación difícil el empleo para emplear maestros de construcción, trabajadores agrícolas? Pues ya no solamente el agro, también el turismo hay que meterlo con esa contratación de mano de obra haitiana en los hoteles. Comparto lo que escribe de buena tinta de Diario Libre, de que un tema no tumbe el otro en la República Dominicana. Rápidamente, señor director, vemos que mientras abordan el tema haitiano, el presidente y expresidente, oye, David Collado está en las redes, se ve todos los días como si estuviéramos ya en mayo del 2028, muy activo en actividades políticas, y el hombre está sacando mucho tiempo para ir a los barrios, y una lluvia de videos realmente demuestran con la consigna después de Luis David. Es decir, que estamos en campaña. La Junta Central Electoral no ha pasado del comunicado a las sanciones. Y no solamente David está en campaña, también vemos a Yayo San Lobatón, que confirmó que va a aspirar
para el 2028. Vemos una gran cantidad de miembros de la Fuerza del Pueblo hablando sobre el 70% de aceptación para candidato presidencial y de mayor popularidad de Omar Fernández. Vemos a Félix Bautista diciendo que Leonel Fernández es el líder más grande de América Latina y de la vida política dominicana. Hay otros que no descartan a Luis Abinader como candidato en el 2028 si se le arma una garata al PRM. Hay otros ahí diciendo ya que el ganador ya de la convención del PRM para el 2028 es el director de INAPA, Wellington. Wellington nunca ha dejado de hacer política tampoco. Vemos a Carolina, recientemente vimos una camioneta como si estuviéramos en campaña. Vemos el sueño de la vicepresidenta que dice que quiere, que ya se soñó con las escalinatas del Palacio Presidencial y así sucesivamente. Todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero debe hacerlo en los plazos correspondientes. Vemos también que ahí está David Collado. Vamos a darle sonido, señor director. En el turismo, dedicarse a trabajar por el turismo dominicano en vez de adelantar sus aspiraciones. Hay quienes dicen que hay un choque político duro en el PRM entre las aspiraciones de la vicepresidenta, de la alcaldesa Carolina y David Collado. En el caso de la vicepresidenta, los grupos de poder económico del Cibao enfrentarían al grupo de poder económico que está promoviendo a David Collado desde este momento. Parece que la lucha de los empresarios es no dejar de tener un representante empresarial en el Palacio Nacional. Don Antonio Guzmán, así agricultor como fue un político formado aprendiendo en las luchas democráticas del PRD. El doctor Balaguer no fue un empresario, pero vimos a Carlos Morales como vicepresidente, a Peinado como vicepresidente, la empresaria y política Raquel Peña como vicepresidenta y Luis Abinader también, que es de una familia empresarial. Ahora parece que la lucha es entre los empresarios poderosos del Cibao para no dejarse quitar el poder por un representante del empresariado capitaleño con inversiones en el este. Vemos los otros aspirantes, Francisco Javier García, que también está en campaña, Leonel Fernández, que nunca ha dejado de estar en campaña, y así anda en este momento el proceso de aspirantes en el país. Deberíamos todos concentrarnos en la gobernabilidad de la República Dominicana, que tiene demasiados problemas. Finalmente hay un video ahí, vamos a ver si es posible. Estuve en San José de las Matas y hay un río que nace ahí, en la cordillera central, el río Amina, que le nutre agua
a comunidades de la línea noroeste, desde San José de las Matas, Trujillo hizo una presa, la presa de Potrero, que se alimenta históricamente de esa agua, pero también Amina, y luego se juntan en el puente San Rafael el río Mao, el río Yaque del Norte y el río Amina, es decir, en una confluencia del agua de tres ríos, el río Mao que nace entre Monción y Santiago Rodríguez, el río Yaque del Norte en la cordillera central y el río Amina en la zona de Sajoma, tierra de Dios. Ahí estuve en el río Amina y qué bueno que lo encontré con mucha agua. No sé si ha sido posible lo del video, pero si lo tenemos, lo disfrutamos. Si no es posible, lo dejaríamos para un programa posterior. Amina, una comunidad productiva entre Mao, Esperanza, Boruco. Ahí está Mao, donde nació la viuda de Popi Bermúdez. Ahí está, ese es el río Amina allá en Sajoma. Tiene una gran cantidad de agua y debemos preservar el agua de todos los ríos de la República Dominicana. De esa agua han alimentado uno de los acueductos de Esperanza, que lo construyó precisamente esa fase del acueducto de Esperanza, un ingeniero de las Matas de Farfán, Nilson Martínez, hermano del asesinado periodista Orlando Martínez. Nilson hizo un gran trabajo, falleció, fue vicepresidente del Club Deportivo Naco y fue un hombre que amó mucho a este país. Vámonos al cambio, vamos a ver si mañana será posible divulgar el video. La televisión siempre en vivo es en vivo y hay que seguir hacia adelante, pero mañana lo divulgamos sin ningún inconveniente. Vamos al primer cambio, hablando la verdad. Reciben un momentito a Roque Zavala, ocupación haitiana y otros temas como historiador, abogado, periodista e hijo de un pueblo que ha combatido la invasión de los haitianos a este país. Roque Zavala Lorenzo. Bien, amigos y amigas, vamos a recibir a nuestro querido compañero de aula, Roque Zavala, para hablar de muchísimos temas en este día. Pero antes de conectar con Roque, quiero rápidamente comunicar la figura del día. Hoy en Su Mundo TV, Antonio Marte, un personaje, Antonio Marte, con quien he compartido muchísimo todas esas vivencias que él tiene como senador de Santiago Rodríguez, como empresario del transporte, como líder choferil. Ese hombre tiene unas anécdotas que realmente son muchas. Y yo conversé no hace mucho y conversé mucho con Antonio Marte sobre el abrazo sabanetero. Antonio Marte es un personaje bailando. Estuvo hoy en el matutino de Su Mundo y una fotografía de las tantas que tengo millones de fotografías en el archivo de Primicia con Antonio. Recuerdo su lenguaje folclórico, el lenguaje folclórico con Antonio Marte, que tiene un proyecto turístico en la provincia de Monseñor Noel, Guacamayo. Ahí estamos Antonio Marte y yo precisamente hablando de temas de Santiago Rodríguez, sus campos, porque así como ustedes ven al dirigente sindical y choferil y empresario del transporte, Antonio Marte ya lleva 2 periodos como senador. Es decir, que no es un maíz, que es un hombre que aprendió inclusive a amarrar
con los sectores de una provincia que para ser senador hay que conseguir el voto de Villalobos-Almácigo, Monción, Santiago Rodríguez, entero, y hay que subir a todos esos campos, La Leonor, Palmarejo. Antonio Marte es un personaje que no solamente ha aprendido en el transporte, en la vida choferil, sino también que hasta un partido político fundó que lo ha llevado a la senaduría. Un abrazo para Antonio Marte y vamos a conectar con Roque Zavala Lorenzo. Señor Zavala, lo veo que usted amaneció hoy leyendo un trabajo del rol del Tribunal Constitucional versus las leyes del Congreso Nacional. Buenos días, Ala Jiménez, buenos días, República Dominicana, buenos días al mundo. Mira, Ale, yo soy un apasionado de la Constitución porque tú sabes que la Constitución es la ley de leyes. Y por lo tanto, creo que algunos temas que con complejidades deben ser debatidos y deben ser analizados por los que más conocen el constitucionalismo, como el caso del doctor Cristóbal Rodríguez, un constitucionalista muy reputado, y que creo que él hace algunas puntualizaciones de singular importancia. Pero yo quiero decir algo. El artículo 184 de la Constitución, que le da al Tribunal Constitucional la supremacía sobre declarar o no constitucional una ley, una normativa, es muy claro y específico sobre sus decisiones son inapelables. Entonces, creo que es en el acápite 2 que dice que todos los convenios internacionales que celebra, que firma el gobierno dominicano con cualquier nación del mundo o con cualquier organismo internacional deben ser revisados por el Tribunal Constitucional para comprobar si existe alguna violación a la Constitución de la República. Yo me recuerdo que el doctor Jorge Subero Isa, cuando se produjo la modificación a la Constitución en el 2010, hablaba sobre el choque que podía producirse con el Tribunal Constitucional y algunos de los poderes del Estado. Él hablaba sobre eso. Pero en el caso del Poder Legislativo, la situación es más compleja porque podríamos tratar con el derecho comparado, pero necesariamente cualquier transformación, cualquier cambio que se realice debe ser en base a lo que es la Constitución dominicana. Podríamos decir que según ellos deciden sobre los convenios internacionales, también podría haber un mecanismo que le permitiera por lo menos los proyectos de ley sometidos después de ser aprobados antes de la promulgación del Poder Ejecutivo, que le haga una revisión para así evitar estos choques entre el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional. Roque Zavala, este es un tema muy profundo. Roque Zavala, pero es que el Tribunal Constitucional es un tribunal, no una oficina de consultoría. Es así, esa es la dificultad, la problemática que existe, pero que la ley, el artículo 184 le da supremacía a ellos para determinar que es inconstitucional. Pero cuando es apoderado el Tribunal Constitucional. No, ellos no tienen que nadie, a ellos lo que han fallado históricamente, deben ser apoderados. Recurso de inconstitucionalidad. El mismo artículo dice quiénes deben apoderarlo de una acción inconstitucional. Pero yo pienso que de oficio ellos tienen calidad para cualquier ley, aunque no se le haya sometido ningún procedimiento de inconstitucionalidad, pero ellos también algo que ellos consideren que es inconstitucional, pueden opinar, pueden decidir
al respecto. Yo lo que Pero te te iba, reitero- dame un segundito, yo lo que pensaba que tú ibas a decir, esto es una interpretación mía, Sí. que los legisladores a la hora de diseñar un proyecto y de someterlo y aprobarlo, tienen que tener un cuerpo de asesoría jurídica para evitar el choque con la violación a la Constitución de la República. Sí, pero eso es parte, Alex. Eso es parte. Debía tener un grupo de constitucionalistas reputados, como el caso de Cristóbal Rodríguez y otros, que realmente tengan la calidad para validar un proyecto de ley para decir esto se puede aprobar. Porque eso es parte de lo que yo digo, someter algunos procedimientos que los que más conocen sobre el tema opinen sobre la constitucionalidad de una ley o no o la violación a la Constitución de una ley. Entonces, todas esas son las cosas que deben ser analizadas. Pero te digo a ti que es un tema muy profundo y muy apasionado que amerita un tratado amplio sobre lo que más conoce sobre el tema del Pero esto anda tan mal, Roque Zavala, que el tribunal se pronunció, el Tribunal Constitucional, sobre las candidaturas independientes. Y ya tenemos un diputado que se inventó un proyecto dizque para anular las candidaturas independientes en el país, violentando una sentencia del Tribunal Constitucional y admitiendo el derecho de aspiración de cualquier ciudadano que tiene derecho a aspirar a cargos públicos, naturalmente siempre y cuando cumpla una serie de parámetros como candidatos. Los partidos políticos sienten algún celo por esa decisión del Tribunal Constitucional, pero yo pienso que eso a futuro puede ser, pero en los actuales momentos no creo que la República Dominicana tenga una democracia tan fuerte que le permita que gente que no está inscrito, que no está respaldado por un partido, deba ser candidato a la presidencia de la República. Si aquí no se ha podido... Por eso es una posición antidemocrática, sí, Roque Zavala. No, déjame terminar. Si aquí no se ha podido controlar cómo ejecutan, cómo gastan los partidos políticos las asignaciones que le hace el Poder Ejecutivo para gasto de campaña, si eso no se ha podido controlar, entonces, ¿cómo es posible que se va a permitir que una persona que nadie sabe sus fuentes de recursos, que no la van a transparentar, mucho menos? Entonces, eso debe dejarse a futuro cuando la democracia dominicana siga caminando, fortaleciéndose, porque esta es una democracia con demasiados falencias, esta es una democracia donde no existe la real separación de poderes y todavía estamos en camino hacia esa ruta y hasta que no se concluya, hasta no llegar al camino final, donde nosotros vamos a poder decir la República Dominicana tiene una democracia donde interactúan tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta que no lleguemos a eso, yo no estoy de acuerdo con la candidatura independiente. Eso es lo que yo pienso. Te montaste en el carro del monopolio partidario dominicano, Roque Zavala. No. Porque ayer, ¿tú te recuerdas de un dictador que se llamó Rafael Leonidas Trujillo Molina? Sí. Pues mira, ayer un aspirante independiente, el Cobrador, a quien le enviamos un saludo desde aquí, fue a una comunidad de La Vega a ver un puente que no hace mucho construyeron, que ya, mira, colapsó. Los políticos tradicionales, mira, no se olvidan, se olvidan de las comunidades. Y ese aspirante independiente estuvo ayer denunciando un problema que afecta la vida comunitaria. Los puentes no se caían cuando Trujillo, y sin embargo, la voz de ese sacerdote y de muchas voces independientes ayudan al país. Pero eso no es lo que estamos discutiendo, Alex. No, lo que pasa es que tú quieres justificar la vaina, lo de los partidos tradicionales. No, yo soy uno de los que postulo a favor de que este país realmente tenga una democracia, pero no la tiene, Alex, no la tiene. No podemos hacer algo para una democracia muy avanzada, donde esta democracia no ha avanzado hasta el punto donde se debe llegar para las candidaturas independientes. Porque yo te voy a decir a ti una cosa, te reitero, si aquí los políticos no pueden justificar con transparencia los recursos que gastan, ¿tú crees que un candidato independiente lo va a justificar? Mucho menos. Entonces, pero a un candidato independiente le pueden reclamar más fácil que a un
aunque a un partido político tradicional, porque con los partidos tradicionales, los grandes partidos, lo que hay es una componenda histórica en el país. Apoyan 4 años al que va a ganar para ellos estar en el tren gubernamental. Y después ofrecen verdad, que cuando controlan el Congreso le ofrecen cargo a muchísima gente. Eso es verdad. ¿Eh? Todo eso es verdad. Y neutralizan gente. Eso es verdad. Pero esa es la realidad del pueblo dominicano y no podemos hacer cosas que se salgan de lo que es nuestra realidad, porque yo aspiro un día que aquí existe una democracia como las grandes democracias del mundo, una democracia como los países nórdicos, donde un funcionario sale, un primer ministro sale a la calle, el día que termina su mandato sale a la calle a caminar como un ciudadano. Un caso ahí, el caso de Olof Palme, que después de haber sido primer ministro, por atrás lo acuchillan y lo matan. Entonces, todas esas cosas, yo aspiro un día que por aquí salen funcionarios y lo que le ponen una escolta de 100 o 150 hombres para que lo cuiden, yo no sé por qué, pero eso es otro tema, Ale. Es otro tema, claro, exactamente. Ya déjalo ahí, como dices tú. Exactamente. Mira, Roque, la invasión haitiana, la amenaza haitiana, con armas más poderosas que lo que tienen los miembros de las fuerzas de Kenia en manos de los pandilleros haitianos. Es un problema serio. Yo creo que hace varios meses, en un programa que yo participé aquí, Ale, dije que no existía un serrucho. ¿En cuál programa participaste tú? En un programa contigo aquí en Tu Mundo, sí. Bueno, yo te dije a ti. Recuérdalo. Sí, pero hace varios meses, Ale, que yo dije que no existía un serrucho donde pudiéramos dividir la isla, la parte de ellos, la parte de nosotros. Eso es, Haití lo vamos a tener durante cita la República Dominicana y mientras cita Haití, que los dos van a existir para toda la vida. Bueno, yo postulé a favor de un gran proyecto de educación de la Fuerza Armada y la Policía Nacional para que cumplan sus principios, sus compromisos según el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Proteger la vida, la integridad y el patrimonio de la Fuerza Armada, de la Nación y de la Policía de la gente. Y en el caso de Haití, que a mí me preocupa porque yo te puedo hacer te puedo decir algo, yo conozco a profundidad el problema de Haití porque lo he estudiado, porque después de la República Dominicana, como un estudioso de la historia que he sido o que soy, también he estudiado bien el problema de Haití. Si el ejército está para defender la soberanía y el problema de soberanía que tiene la República Dominicana es en la frontera, todos los días no podemos estar que mandamos 500, que mandamos 800 militares. No. Yo postulé en el gobierno, en el 2019 le entregué a un funcionario del actual presidente de la República un proyecto de seguridad que en la frontera. Que eso, el primer paso es una buena educación a los militares y asegurarles su vida con educación. Para la educación, lo que ellos hicieron con las universidades, lo que yo postulé ahí es que entre las 10 universidades más importantes del país que quieran aceptar que a todos los militares y policías su matrícula le sea reducida al 50%, de forma que si usted tiene posibilidad como un militar de enviar a su hijo a un nivel y pagar su 50%, por si no, usted lo envía a otra universidad más económica, pero que tengan asegurada su educación. En el caso de la frontera, postulé construir 5 ciudades brigadas con 3.500 militares en cada una de ellas. En las 2 de la frontera, la Armada, la frontera con playa, la Armada, y en las otras 3 del Ejército Nacional. Porque esos militares, después que tengan la formación, el compromiso con la patria, no como están ahora, que muchos a lo mejor de lo que mandaron viven pensando en una oportunidad de ganarse unos cuartos. Todavía no digo que esa sea la costumbre o la práctica consuetudinaria de la Fuerza Armada. No estoy diciendo que hay gente ahí de esa que mandaron que van pensando en eso. Pero cuando a un militar le aseguren educación para sus hijos, le aseguren salud, le aseguren un sueldo que le permita comer y vivir con cierta holgada, una vida holgada, que se sientan compromisarios con la patria, con el sacrificio de la patria, y que cuando un militar o un policía de eso caiga en sus funciones,
el Estado Dominicano le garantice vivienda, el sueldo hasta el último de sus hijos que sea menor de edad, y cuando mueran la mitad de ese sueldo para su esposa, o cuando pasen la mayoría de edad, la mitad del sueldo para su esposa, y que ellos tengan seguridad, que su familia no van a pasar trabajo cuando ellos desaparezcan. Pero no que hagan uno y salgan a gastar una gran cantidad en publicidad, no. Que ellos estén convencidos que lo que se está haciendo es lo que yo acabo de decir. Entonces ahí tendremos militares comprometidos con la patria, militares prestos y con la capacidad del armamento para defender la patria, porque algunos están diciendo que Barbecue y ese grupo de pandillas tengan armas más modernas que las que ellos tienen, y todo eso debe ser tomado en cuenta. Yo le digo al señor presidente que todas las iniciativas que él tome a favor de la patria, a favor de la defensa contra los haitianos, que es una real amenaza, porque ya los haitianos no son que vienen, no. Los haitianos están aquí. El problema es más serio de lo que mucha gente lo está mirando. Yo le he dicho a mucha gente que... Son violentos los haitianos. Muy violentos. Tú no sabes hasta qué... Por la divergencia profunda que hay entre las dos culturas, cómo ellos surgieron y cómo surgimos nosotros. Pero te quiero decir esto, que tú observas a 10 exponentes en los barrios de la capital y de algunos sectores, algunas provincias del interior, pidiendo reivindicaciones, y 3 de ellos tú lo escuchas hablando un español pesado, que son gente haitianos que aprendieron a hablar español. Hasta ahí llega ya la penetración haitiana. Y te puedo mencionar que ya todos los venduteros son haitianos, los que están vendiendo en las luces son haitianos, las iglesias cristianas están llenas de haitianos. Muchísimas mujeres que le quieren quitar haitianas, que le quieren quitar los maridos a las mujeres dominicanas. Hasta eso está pasando. Es un caso muy serio, que ya se deben de tomar las medidas, pero la primera parte son educación, porque aquí todos los problemas de este país tienen como punto de partida la educación. Porque aunque tengo que decir que es posible que el señor presidente haya nombrado gente muy competente en el Ministerio de Educación, pero van a hacer lo mismo. Haciendo lo mismo no podemos tener resultados diferentes. Eso es lo que tenemos que decir. Roque Zavala, ¿estaría un hijo de las Matas de Farfán dispuesto a aceptar con esa historia de lucha por la República Dominicana, esa historia de lucha de las Matas de Farfán y comunidades cercanas contra los haitianos? ¿Estaría Roque Zavala dispuesto a aceptar un intento de que quieran robarse la República Dominicana con esos haitianos que están aquí y constituir la República Dominico-Haitiana? Pero yo te puedo decir a ti una cosa. ¿Te quedarías tú pasivamente o te lanzaría a las calles? Yo te voy a decir aquí una cosa entre tú y yo, que no quiero que nadie le escuche. Ajá. Entre tú y yo. Tú sabes lo que yo había pensado antes de llegar a este gobierno, que Luis Abinader iba a encargar al ministro de la Fuerza Armada de adquirir 10,000 fusiles, fueran M15 o AK-47, el AK-47 creo que es más moderno. En la 90. Pues el AK-47 está bien. Y de esos 5,000, entregárselo a fuerzas élite de la Fuerza Armada, y los otros 5,000, entregárselo a 5,000 ciudadanos prestantes que tengan compromiso con el pueblo y que no lo vayan a vender o a atravesarse la delincuencia. Porque en Panamá pasó un fenómeno que cuando Noriega estaba guapito, que iba a enfrentar a los americanos, hizo una compra masiva de fusiles AK-47 y los repartió. Pero al final, yo no sé, que esos fusiles, una gran cantidad cayeron en manos de la delincuencia, y la delincuencia allí se fortaleció considerablemente. Porque no es que le van a entregar, óyeme, gente que tenga capacidad de, si aquí un día usted tiene que defenderse, esté armado, tenga con que defenderse. Eso se lo dije yo, porque yo soy radical en cuanto a las enfermedades. Hay que ponerle el remedio con tiempo, porque de lo contrario le coge el cuerpo y ya no hay medicina que lo pueda. Pero eso que tú estás diciendo choca. ¿Tú te recuerdas los días de las municiones, del caso de las municiones que se robaron en la policía? Pero eso es diferente. Que vendieron una parte de que a los haitianos. ¿Tú no te recuerdas de eso? Sí, pero eso es diferente. Pero yo digo, me refiero... Aquí entre tú y yo, que nadie lo sepa también. Esto, mira. Pero en el gobierno del PLD aquí hay más de 1,000
civiles que tienen fusiles AK-47, civiles que el gobierno del PLD se lo dio con permiso oficial. ¿Tú sabes eso? ¿Eh? ¿Y tú crees que se mantiene eso? Claro que sí, yo no voy a decir más, no voy a dar cosas más. Pero concretas. juégatela. No, yo no voy a mencionar, no, porque No, pero un nombre, juégatela profundizando sobre el tema. Y si un amigo, yo tengo muchos amigos en Tú el estás PLD, como los médicos generales que tiran los temas. No, yo tengo muchos amigos en el PLD y mucha gente que yo respeto, y siempre cuando he hablado aquí, lo primero que digo es que Leonel fue mi profesor, mi profesor, y uno de los hombres, de los políticos mejor formados que Ahora, tiene tú la admiras República mucho al Dominicana. profesor, tú Yo admiras lo mucho. admiro, es que creo que es un irrespeto de un alumno no respetar a un profesor. No Para se mí puede irrespetar a un profesor. Yo me Digo, siento, dependiendo del escenario que se trate. sí, pero yo me siento orgulloso que en mis 25 años como docente, mis alumnos todos me respetan mucho en la calle. Qué bueno, qué bueno. Me siento, bueno, yo he dicho siempre eso de Leonel Fernández, pero digo a la vez, le pongo una coma y digo, pero creo que en su gobierno pasaron cosas que debieron ser aclaradas. Eso lo digo, yo lo repito, cuántas veces hablo del profesor Leonel Fernández. Entonces, si tú eres mi amigo... Venga, Ale, pero tú no te has tomado ningún cafecito después que el profesor dio clase en la universidad. no nos hemos visto, creo ¿Tú que... nunca te has tomado un cafecito con el doctor Fernández? No, nos hemos visto 2 veces en funeraria, nos saludamos y yo la primera vez le digo, doctor, presidente, yo te lo vi una vez en el Nacional en el 94, después usted y yo no habíamos hablado y me dijo, pero eso es inaceptable. Me dijo eso. Sí, porque él es un hombre muy caballeroso. No, además, con una comunicación. Sí, exactamente. Y una decencia. Pero déjame terminarte el tema. Ale, no es el caso tuyo, pero a ti no te gusta que te pongan a ti como ejemplo. No, pero no si fuera el caso de Ale Jiménez. ¿De qué? Que Ale Jiménez le gustan las armas que a ti no te gustan, igual que a mí. No, a mí no me igual gusta que a mí. eso. Pero si fuera el caso de Ale Jiménez, que Ale Jiménez tuviera un AK-47 y se lo dice a Roque Zavala, ¿tengo yo que decir eso? No, yo no, en primer lugar no lo acepto porque eso no es mi rol. Claro que no, pero tampoco me gusta. Pero te quiero decir que un amigo, pues yo tengo amigos que me han dicho que tienen AK-47 con permiso oficial y yo no lo voy a decir. ¿Pero de qué gobierno? De los gobiernos del PLD. Ah, bueno. Porque un compañero de Pero lo más PRM, seguro, esas armas, así con permiso especial, las recogen cada vez que hay cambio de gobierno. No, hay gente que no, y eso se le permite. Señores, vamos a permitirle en un par de minutos a nuestro querido compañero de estudios, Roque Zavala. Roque, ¿tú crees que debemos estar en alerta general porque mira, por ejemplo, las tropas de Kenia respecto a Haití dicen que la mayor seguridad, las medidas de seguridad están a cargo de las tropas de Kenia porque hay otros cuerpos que atienden otro tipo de seguridad? ¿Tú crees que la comunidad internacional, si no va en auxilio de Haití, vamos a tener una amenaza más profundizada para la República Dominicana? La amenaza está ahí y yo no me uno a un grupo de racistas que hay en la República Dominicana, que son de los que engrosan la lucha contra los haitianos. A mí que nadie me incluya en ese grupo, porque Roque Zavala cree que solamente existe una raza que se llama raza humana. Las otras cosas son otras cosas, pero todos somos iguales para mí ahora. Pero yo te voy a decir otra cosa ahora. Hay una divergencia muy, muy profunda entre lo que es la cultura dominicana y la cultura de los haitianos, que me gustaría poderte decir en un minuto o dos, decirte. No, en un minuto. ¿Cómo se forma la República de Haití? En la República de Haití convergen varias tribus africanas que fueron primeramente utilizados para el corte, en las colonias, en todo lo que fue la actividad productiva de Haití, como esclavos. Algunos esclavos de esos que le servían a los amos tuvieron la oportunidad de estudiar, pero ya la esencia de la formación de los haitianos está en esa tribu haitiana de esclavos. Y nosotros, en esta parte de la isla, la esclavitud como tal no existió, porque aunque existían algunos, sobre todo durante la era de Francia, hasta el 1808, la era de Francia, que existían algunos enclaves, algunos ingenios con esclavos, pero aquí la esclavitud como una práctica normal nunca ha existido. Entonces la diferencia que hay entre lo que es
la cultura haitiana y la cultura de los dominicanos. Eso es lo más importante que para establecer por qué hay una marcada diferencia, pero sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, que Inglaterra colonizó a Estados Unidos, y son dos culturas muy parecidas y tienen marcada diferencia también, con todo lo parecido que son. Bien, Roque Zavala, muchas gracias por acompañarnos en este día. Y la gran pregunta, despidiendo este programa en este día, ¿y no van a mandar la guardia a los haitises y otras montañas dominicanas para enfrentar la invasión pacífica haitiana? Hasta mañana, cuando estaremos nuevamente hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.